Algunas veces nosotros nos hemos encontrado en circunstancias en las que cuando pasamos manejando por algún lugar o recorriendo alguna instancia, vimos de un letrero que posiblemente tal vez no le pusimos mucha atención, o si le vimos no le dimos la importancia necesaria. Y cuando continuábamos en nuestro viaje nos dimos cuenta de que ese mensaje, ese letrero, nos estaba advirtiendo de un gran peligro que venía por delante. Muchas veces eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y del cuidado que tenemos que tener al solamente aceptar las verdades bíblicas y rechazar cualquier cosa que no sea de Dios. Por muchas veces esas advertencias no son escuchadas por nosotros. En el pasaje que vamos a aprender hoy día, vamos a ver cómo Pablo, de una manera muy fuerte, muy enérgica, pero con mucho celo y con mucho cuidado, advierte a los hermanos en la iglesia en Corinto de que tengan cuidado de aquellos falsos maestros que estaban engañando a la iglesia. Vamos a ver lo que Pablo nos quería decir con estos versículos en nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 5 y del 13 al 15. Ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo estaba, como hemos visto en estas últimas lecciones, defendiendo su apostolado. Pero como vamos a ver en la lección de día, el propósito no era realmente a título personal. No era una competencia entre un ministro y otro. Realmente que detrás de todo esto, y sobre todo el fundamento de esta defensa de Pablo, era el cuidar, el velar de la vida espiritual de los hermanos en la iglesia en Corinto, quienes habían recibido a estos falsos maestros, a estos falsos apóstoles, porque así era como se identificaban ellos, los habían recibido de buena manera. Y Pablo les dice, tengan mucho cuidado, porque ustedes no se dan cuenta que estos falsos maestros estaban engañándoles y apartándolos a ustedes de la verdad. Pablo, haciendo referencia a eso, en el capítulo 11 comienza diciendo de que tenía un gran celo por la iglesia, así como aquel que presentaba a la novia frente al novio antes de la boda y cuidaba y velaba de la integridad de la desposada. De la misma manera Pablo dice, yo estoy velando por ustedes porque ustedes son la iglesia de Cristo, ustedes son la novia de Cristo y yo quiero que la iglesia sea presentada ante su novio pura y sin mancha. Obviamente, Pablo estaba velando por completo por la integridad, la pureza de la iglesia y de lo que se enseñaba dentro de la iglesia. La sola presencia de estos falsos maestros ya estaba manchando, lamentablemente, con maldad la pureza de la iglesia y mucho más con lo que ellos estaban enseñando. Pablo nos dice que estos estaban hablando de otro Jesús,
de otro Cristo, predicando otro evangelio. Y aparte de eso, estaban introduciendo enseñanzas que eran venidas de otros espíritus. Y aunque el pasaje no nos dice exactamente qué es a lo que se refería Pablo, pues sabemos de que en otros pasajes y en otras cartas Pablo siempre ha venido defendiendo la verdad de quién es Cristo, que nació a través de la Virgen, que llegó a morir en la cruz, que es Dios, que es hombre y que vino a salvarnos, y que no hay otra forma para el hombre para poder llegar al cielo si no es por la fe en la obra redentora de Cristo. Ese es el mensaje de toda la Biblia, y ese es el mensaje que constantemente Pablo predicaba. Y si alguien predicaba otra cosa diferente, como les dice a los hermanos en Gálatas, ténganlos como anatema. Y aquí en esta carta Pablo les dice, tengan cuidado porque están hablando de otro evangelio y de otro Cristo. Y desen cuenta que están hablando de otros espíritus. Debemos recordar que detrás de todo engaño, detrás de toda falsedad, de toda mentira, se encuentra el padre de la mentira, Satanás. Pablo, recordándoles a los hermanos, les dice, tengan cuidado porque así como Satanás engañó a Eva ya en el Edén, ustedes están siendo engañados y no se dan cuenta. La capacidad que tiene Satanás de engañar al hombre es poderosa. Debemos recordar que su astucia va más allá de nuestros límites de entendimiento a veces. La serpiente astuta, como se refiere a la Biblia en cuanto a Satanás, tiene la capacidad de tergiversar la verdad, de ocultarla de tal manera y introducir estas mentiras, pero de tal forma que la gente no pueda diferenciar a veces entre lo que es cierto y lo que es mentira. Por eso es que se llama engaño. Y nosotros a veces no vemos estas cosas. Y Satanás estaba introduciendo dentro de la iglesia estas falsas enseñanzas a través de estos falsos maestros. Y por eso es que obviamente vemos el celo de Pablo defendiendo la pureza de la iglesia y de lo que se estaba enseñando en ella. El mismo Pablo, haciendo referencia a la perversidad de estos falsos maestros, le dice que ellos actúan como ministros de justicia, por en sí les dice, son obreros fraudulentos, enviados por el mismo Satanás, quien, les dice a ellos, se puede vestir aún como ángel de luz. Recordemos que cuando Satanás se acercó a Eva, él se acercó de una buena manera, tratando de, entre comillas, traer luz a lo que sabía Eva, para poderle engañar y de esa manera, obviamente, llevarla a pecar, para que se aleje de Dios, se aleje de la verdad y caiga en pecado. Y eso es lo que hizo de que la condenación haya entrado en la vida de nosotros a causa de un engaño. Entonces nosotros tenemos que recordar que cualquier enseñanza que no está claramente enseñada en la Biblia, cualquier cosa que se aparta, aunque sea un poco de la verdad bíblica, ya es una mentira, ya es un engaño. Y recordemos que puede venir y viene muchísimas veces con el deseo de destruir la iglesia, de destruir al hombre y de alejarlo al hombre de Dios para llevarlos a la mentira y obviamente a que no conozcan la verdad de Dios y el hombre se pierda en la condenación. Satanás eso es lo único que busca y utiliza estos falsos maestros para enseñar. Muchas de las religiones que están alrededor del mundo, muchas de las creencias, mejor dicho, todas las creencias y todas las religiones, excepto la religión que la Biblia enseña, la enseñanza bíblica, todas las demás son mentiras disfrazadas de verdades para alejar al hombre de Dios. Y es así como el hombre está enfrascado en tantas cosas que ahora hay una mezcla tan absurda de tantas ideas. No se dan cuenta de que están engañados por Satanás. Por eso es que nosotros en nuestras iglesias debemos velar
para que la palabra de Dios sea predicada celosamente. Aún dentro de las iglesias cristianas se permiten que falsos maestros estén introduciendo herejías, falsas enseñanzas que se pasean por los pasillos de las congregaciones, alejando al creyente de la verdad y llevándolos a la mentira y al engaño, apartándolos de las verdades eternas expresadas por Dios en su palabra. Tenemos que pedir a Dios para que nos dé discernimiento y de esa manera velar celosamente para que la verdad de la palabra de Dios sea nuestra única enseñanza aceptada. Tenemos que pedir para que Dios ponga celo en aquellos que están enseñando en nuestras iglesias, para que desde los púlpitos solamente se predique la verdad de Dios y que Dios nos ayude a conocerla. Pidámosle discernimiento para rechazar cualquier mentira. Y pidamos para que nosotros podamos atesorar, que amemos su palabra. La única manera de poder conocer la verdad de Dios es pasando tiempo ante ella y conociéndola más y más cada día. Muchas veces y lamentablemente, muchos cristianos están cayendo en las falsas enseñanzas porque ellos no se dedican a conocer la verdad de las Escrituras y escuchan a cualquier persona, a falsos maestros, engañadores, perversos hombres que están introduciendo mentiras aún dentro de nuestras iglesias, alejando al creyente de su Señor y de su verdad. Pidámosle al Señor que nos ayude a velar por su palabra, a cuidar de ella, a enseñar correctamente, a aprender solamente de la verdad y a defenderla con todo valor. Que Dios nos ayude.